Muy buenos días, estimados amigos, auxiliares de educación de regiones de nuestro país, particularmente aquellos que son de las escuelas que vamos a tratar un tema muy importante que es la función de los auxiliares de educación. Dentro de lo que son las funciones en la ATI. Vamos a ir mostrando poco a poco y sobre todo de qué se trata esa función. A continuación, la primera que nosotros estamos trabajando una escuela secundaria con modelo G. Esta tiene cierta particularidad a diferencia de las escuelas de jornada escolar regular. Entonces, presenta un modelo muy de servicio educativo que busca precisamente mejorar el servicio de educación secundaria. Por todos los integrantes de la comunidad educativa vamos a poner todo nuestro esfuerzo para lograr justamente el logro de los aprendizajes de nuestras y nuestros estudiantes. Debemos conocer que estas escuelas tienen estrategias para mejorar esos aprendizajes. Ello significa a un número de horas. Por eso los estudiantes se quedan más horas de estudios en la escuela. Pero es tener importante ese componente pedagógico y el componente de gestión. El componente pedagógico tiene un punto muy importante que es el acompañamiento al estudiante, donde cual se habla de la atención tutorial integral. Entonces conozcan qué significa ATI. La tutorial integral se realiza a través de acompañamiento socioafectivo y académico y los estudiantes a lo largo de su educación secundaria para con su desarrollo integral, siendo lo más importante la construcción del vínculo afectivo. La presentación que se realizan en la ATI tiene un marco activo y preventivo. Ustedes lo deben manejar muy bien, porque van a tener que conocer el momento que apoyar esas acciones. Entonces, ahora va a ver cuáles son las diferencias entre una escuela con jornada regular, que ustedes siempre han conocido, y este nuevo modelo que se presenta, que es la jornada escolar completa. Para que ustedes puedan conocer, estamos presentando este cuadro. Vamos a ello. En la GER, a partir de GER, que son las escuelas de jornada escolar regular, y jornada completa, que es donde ustedes trabajan. La acción de la TEA en las escuelas GER es tutoría y orientación educativa. Con el modelo GEC se llama atención tutorial integral. Esto es similar, lo que es a los objetivos y la finalidad es similar. En la escuela GEC hay mejores condiciones para brindar la orientación educativa. Y con respecto a la tutoría, por ejemplo, es un docente o una docente que cumple esas funciones, pero esas funciones son paralelas a su jornada laboral. Esto es decir, que el docente de 24 horas o 26 horas cumple funciones sin otro espacio u otro tiempo para poder realizarlo. Solamente es acción. En la jornada escolar completa, hay un docente que asigna 30 horas de trabajo, solamente 12 ingresa a aula y otras 18 horas restantes las exclusivamente para trabajo tutorial. Que el correo de tutoría tiene más tiempo para implementar la tutoría, para poder asesorar a los tutores, para poder monitorear, coordinar con toda la comunidad educativa cómo mejorar la orientación educativa en la escuela. ¿Qué otra ley? Es el horas
para dar la tutoría grupal. En la tenemos obligatoriamente una hora semanal para brindar la hora de tutoría. Algunos o escuelas de forma espontánea y de acuerdo a las necesidades de sus estudiantes han llegado a 2 horas. Y eso se puede apreciar en su cuadro de horas. En las escuelas de MOGEC sí se da que se desarrolle 2 horas de tutoría en un bloque. Todos los estudiantes de estas escuelas GEC reciben semanalmente 2 horas de orientación educativa en este horario. ¿No? A la tutoría individual. La individual es el espacio donde el tutor le brinda orientación individualizada a los estudiantes. Se conversa con ellos de aspectos muy puntuales que no lo puede abordar en el aula porque solamente le competen al estudiante de forma individualizada. En las escuelas GER es orientación, o sea, el tutor es un espacio que él pueda disponer en el recreo, a la entrada, a la salida, en los cambios de hora. En la GEC, en este caso, sí, el tutor en su horario escolar, su horario que se le asigna en la escuela, una semanal para trabajar con los estudiantes este espacio tan importante de conversación personalizada. Entonces ellos tienen que hacer un programa de atención a los estudiantes para poder atenderlos en forma semanal de acuerdo a las necesidades que él ha detectado. Así es con respecto a la orientación a las familias. Los docentes de las escuelas GER que brindan también orientación a las familias o escuchan, entrevistan a las familias de estudiantes, pero igualmente, según su tiempo, disponible que es muy poco, pero igualmente brindan la orientación. En las escuelas, el tutor también tiene cuenta con una hora semanal para realizar esta acción que es importante de orientación a las familias. Acá, y quisiera ver si me están escuchando, porque por ahí vemos en el chat que algunos me oyen. Y si no, entonces vamos a hacer un alto. Por favor, de las regiones, quiero saber si me están escuchando. Sí, sí, perfecto. Entonces continuamos. Entonces, de que tutores de las escuelas que cuentan entonces durante la semana, aparte de sus horas de que tienen que trabajar en el aula, desarrollando el área curricular que les corresponde y desarrollando las 2 horas de tutoría semanal, tienen además un tiempo para una fija semanal para brindar a estudiantes orientación individualizada y hora para atender a las familias. Obviamente no va a poder atenderse a todas las familias y a todos los estudiantes al mismo tiempo. Por tanto, debe realizar un programa de atención de tal manera que se brinde esta orientación a todos los estudiantes de manera equitativa. Encontramos en las escuelas GER y GEC de que en las escuelas GER no se cuenta con un psicólogo o trabajador social de forma oficial. Algunos contratan de manera particular, pero desde el sector no se ha previsto ese personal para esas escuelas. En cambio, en las escuelas GEC contamos con un profesional, ya sea psicólogo o trabajador social. El personal o profesional va a guiar las acciones que realiza el comité de tutoría, el coordinador de tutoría, e incluso apoya también al equipo directivo en lo que compete a la mejora de la convivencia y clima escolar. Todo que inicia ambos servicios es el trabajo colegiado. El trabajo sí, espacio donde se reúnen el coordinador de tutoría con las y los tutores de la escuela para intercambiar experiencias, para ir evaluando el logro del tutor en el aula, también dificultades y apoyarse mutuamente en el trabajo.
viendo entre todos como lo que nosotros intercambio de experiencias, cómo nos vamos a un soporte tanto emocional como cognitivo para realizar un mejor trabajo. En escuelas no hay. Los dos se reúnen de forma voluntaria en los espacios libres que tienen, en la hora de recreo, a veces en la salida, o durante las jornadas de reflexión. En las escuelas GEC sí se ha propuesto que al menos 2 veces al mes el coordinador de tutoría tenga esta reunión de colegiado con las y los tutores para ir no brindando información para la mejora de la atención tutorial, sino bien para ir evaluando este proceso de implementación en el aula, ya la tutoría grupal, la individual o el trabajo con las familias. Bien, hemos visto qué diferencias hay, las diferenciales entre las escuelas de jornada escolar regular y las escuelas con el modelo de jornada escolar completa. Seguimos. Nos falta todo un detalle. A la planificación y al monitoreo, particularmente el monitoreo. El monitoreo, que es lo ideal para ir viendo cómo se evalúa, cómo va la implementación de la jornada, de la tutoría, en las escuelas de jornada escolar regular, o sea, las GER, el coordinador de tutoría no cuenta con horas específicas para poder realizar tutoría. Lo hace de forma voluntaria en el espacio o poco tiempo que él tiene. Por lo tanto, debe ser complementado con el trabajo de monitoreo que realice el equipo directivo en obligatorio. En las escuelas, como del el coordinador, dentro de su horario, debe hacer 2 horas semanales para el acompañamiento y monitoreo a la labor tutorial en la escuela. Bien, así, hasta aquí hemos visto las diferencias entre las escuelas GER y las escuelas con modelo y pasamos a hacer o a recordar qué es el comité de tutoría. Es el responsable de implementar la acción tutorial en la institución educativa, a fin de las necesidades e intereses de las y los estudiantes. Promueve el fortalecimiento de factores protectores frente a situaciones de riesgo, como maltrato, consumo de drogas, embarazo de adolescencia, trabajo infantil, entre otros. La tutoría se elige anualmente, generalmente en asamblea de aula al final de año, o en su defecto el director designa de acuerdo al perfil que corresponde a cada uno de los actores. ¿Por qué es importante este comité de tutoría? Y se integran. En primer lugar, cualquier comisión o comité que existe en la escuela, el director quien debe representar o liderar este trabajo. Asimismo, quien va a operativizar, porque sabemos que el director tiene muchas funciones, múltiples funciones, operativizar, quien va a dirigir las acciones, será el coordinador o coordinadora de tutoría de la escuela. Por eso, es muy importante porque va a movilizar a todos los actores de la comunidad educativa para los objetivos relacionados a la orientación. Un responsable de convivencia, que es un docente designado en la institución educativa para que evalúe y busque estrategias para mejorar la convivencia dentro de la escuela. ¿Quién es el comité? Los representantes de las y los tutores. Otro representante dentro del comité de tutoría es el psicólogo o trabajador social, que solamente existe en la y como acabamos de ver en la diferencia con las escuelas GER. Un representante de auxiliares de educación. ¿Por qué es importante que un auxiliar o representante de los auxiliares participe del comité? Porque están en contacto permanente con las y los estudiantes. Lo observan permanentemente durante el transcurso de la jornada escolar
y ellos pueden brindar información muy importante cuando se vaya a hacer el diagnóstico de la escuela y cuando se propongan las estrategias de trabajo para dar la problemática estudiantil. Tenemos un representante de los estudiantes, porque es importante escuchar la voz de los estudiantes, qué orientación quieren recibir y cuáles son sus expectativas. Esto que si es necesario incrementar algunos otros integrantes de las características y necesidades de la escuela. Bien. ¿Qué tiene este comité de tutoría que se forma en la escuela? Asegurar que las actividades y acciones de tutoría respondan realmente a las necesidades e intereses de las y los estudiantes. Para ello, ellos previamente realizarán un diagnóstico de la escuela, revisando información no solamente de documentos que existen en la escuela, sino precisamente la información que reciba de miembros de la comunidad educativa, como son tutores, docentes de los mismos estudiantes y los auxiliares de educación. Tiene este comité organizar acciones de capacitación o difusión y a estudiantes, docentes, auxiliares y padres de familia. Ver la elaboración y desarrollo de los planes tutoriales de aula, y como de las sesiones de tutoría. De alianzas con otras instituciones, tomando en cuenta la normatividad vigente. De las acciones de tutoría en el PI, en el PCI y en el PAT. Actividades que permitan organizar y programar las acciones de tutoría y orientación educativa en la institución educativa. Estamos viendo cuáles son las funciones y responsabilidades de este comité para poder que ustedes, estimados señores, sociedades de educación, conozcan quiénes conforman el comité de tutoría y funciones tienen, porque ustedes acaban de observar que es importante la presencia de ustedes para el diagnóstico como para la realización de las actividades que se realizan desde el comité de tutoría. Bien, vamos a lo que es específicamente el rol o el papel del auxiliar de educación. Entonces, preguntamos, ¿quién es educación? Educación es el personal que da apoyo al docente en actividades preventivas, formales y disciplinarias, contribuyendo a la formación integral de las y los estudiantes. Ustedes estén claro, porque toda la comunidad educativa, particularmente los docentes auxiliares, vamos a prestar apoyo en las actividades de prevención, porque son muchas las situaciones de riesgo que existen en los estudiantes, y apoyo por articulado que se realiza entre todos los miembros de la comunidad justamente para prevenir estas situaciones de riesgo. En el EC vamos a encontrar por dos tipos de personal. Educación técnica, ya sea nombrados o contratados en plaza técnica, personal de apoyo educativo bajo la modalidad CAS. Es encontrar en las escuelas G. Dependen fundamentalmente del director de la institución educativa y cumplen las mismas funciones. La diferencia es en el horario, que cada uno de ellos se va a regir de acuerdo al régimen laboral que ha sido contratado o nombrado. Bien. Adelante, cuando yo mencione auxiliar de educación, nos estaremos refiriendo tanto al auxiliar de educación como al personal de apoyo educativo que acabo de mencionar, porque estamos tienen los mismos deberes y también las mismas funciones. Entonces, del auxiliar de educación. Respecto a derechos de las y los estudiantes y familias. Competencia y puntualidad que exige el horario escolar y el calendario escolar.
ejercer su función con equidad, sin ningún tipo de discriminación. Desarrollo cultural y ciudadano. Cuidar, hacer uso óptimo y rendir cuentas de los bienes a su cargo. Las actividades se fundamenten en el respeto mutuo y la práctica de valores. Política de la función pública que todos los trabajadores del sector público estamos obligados y otros deberes que se desprenden de la norma. Hemos visto cuáles son los deberes. Ahora veamos algunas características de trabajo. Consigue apoyar de tutoría en la identificación de los estudiantes que requieren refuerzo pedagógico y el actividades de recuperación. Generar las condiciones necesarias para el desarrollo de actividades pedagógicas. Promoviendo interacción pertinente entre los estudiantes y profesores para la mejora de los aprendizajes, así como de roles y compromisos educativos. Ahora vamos específicamente al auxiliar de educación de la ATI, que es un momento que cuando la educación es tanto de los que están en práctica como el personal de apoyo educativo. ¿Cuál? Apoyar a la labor docente en la conducción de actividades específicas y generales de la institución educativa, como es formaciones, los cívicos, actuaciones que pudiera haber y otras celebraciones educativas, así creos de manera permanente. Este punto es importante, estimados colegas, pues es importante ayudar al orden dentro de la escuela y la presencia de un adulto observando las actividades que se realizan en la escuela permite que se realice de la mejor manera. Otras, registrar las incidencias diarias de las y los estudiantes y actores de la comunidad educativa, previniendo la discriminación y violencia en la escuela. Nuevamente, vamos a la lámina anterior. Otro importante es orientar a las y los estudiantes sobre actividades pedagógicas que le responden diariamente y acuerdos y compromisos relacionados a la convivencia democrática en el aula y la institución educativa. Esta acción, estimados amigos, se puede realizar durante la formación, los dos, y incluso de repente en los cambios de hora o en el momento que precise brindar esta orientación. Seguimos. El ingreso oportuno de las y los estudiantes a sus aulas, talleres, laboratorios y otros espacios en horas programadas. Este aspecto es muy importante, sobre todo en las escuelas GEC, porque vemos que en las escuelas GEC se promueve el uso de aulas funcionales. En ese aspecto, son estudiantes los que se desplazan por los pasadizos, los patios, para poder ir de un aula al otro. El auxiliar de educación es un personaje básico, fundamental, para ubicarse estratégicamente de tal manera que puede observar este desplazamiento y dar cualquier situación que corresponde. Es velar por el mantenimiento y conservación de infraestructura, equipamiento y mobiliario escolar. Sabemos que muchos estudiantes tienen tendencias a maltratar o no conocen cómo utilizar correctamente ciertos servicios que la escuela les ofrece. Es importante por ello que toda la comunidad educativa, particularmente los docentes de educación, ayuden al mantenimiento y conservación de los equipos. Otra auxiliar es informar oportunamente a los directivos sobre la inasistencia de estudiantes y sobre la ausencia de algún docente en la institución educativa y llevar un registro de esta inasistencia para poder bien coordinar con los tutores
estudiante o de los estudiantes y que el tutor haga el seguimiento correspondiente a estas ausencias. ¿Qué está pasando con el estudiante? ¿Por qué está viniendo al colegio? De esa tesis de diálogo permanente con los estudiantes, profesores y profesores tutores. En el que el diálogo no se rompa, que siempre exista, se fortalezca, que esa comunicación accesible, coherente con el estudiante. Pero no con el estudiante, también con los profesores y profesores tutores, informando oportunamente cualquier situación que veamos que no respondan los estudiantes. Y obviamente el tutor debe tomar conocimiento de esto para que pueda abordar el problema. El monitoreo del ingreso y salida de estudiantes relativa, tardanzas, permisos y registro respectivo en la agenda escolar. Ese aspecto es importante, no solamente ver cómo están entrando los estudiantes y saliendo de la escuela, sino observando con esta mirada de adulto que alrededor de la escuela no haya situaciones de peligro para los estudiantes, como existen en algunas regiones, por ejemplo, que no permiten la salida de los estudiantes, o trabajadores de venta informal en la puerta que no permiten la salida ni ingreso de los estudiantes, o personas de mal vivir que ya afectar, que va a arriesgar la salud física o psicológica de los estudiantes. ¿Seguimos? Lo importante que está determinada en la directiva 004 de Viceministerio de Gestión Pedagógica de 2005 es apoyar al tutor o tutora en la calificación del comportamiento de las y los estudiantes. Apoya, brinda información sobre los siguientes aspectos: su punto de vista, relación personal, patrimonio institucional, respeto a la propiedad ajena, orden, limpieza y sobre todo el respeto a las normas de convivencia que la escuela ha propuesto. Una información al tutor y el tutor va a ser consolidado y va a subir al CIAGIE como corresponde. La escuela puede también designar algunas otras actividades necesarias e importantes para el buen desenvolvimiento del desarrollo escolar. Bien, amigos, con esta última lámina estamos terminando la presentación sobre funciones del auxiliar de educación en la ATI. Particularmente, nosotros estamos abordando sobre todo el aspecto pedagógico, cómo contribuye el auxiliar de educación el tema de la tutoría y orientación educativa. En todo ese sentido, voy a esperar consultas para poder brindar las respuestas correspondientes. Las pueden hacer a través del chat que ya está abierto y vemos que algunos están presentando sus preguntas, así es que voy a esperar presentar sus preguntas y responder en la medida que sea factible. Acá hay una pregunta. ¿Qué hay en las funciones del auxiliar y apoyo educativo? Acá ¿qué funciones son en ambos personales? La diferencia es tiempo que permanece en la escuela, porque sabemos que un auxiliar de educación es orgánica, trabaja 30 horas, inicia desde del ingreso de estudiantes y se quedaría aproximadamente hasta la 1:30, pero eso va a depender de la escuela, no las necesidades de la escuela. Mientras que el apoyo educativo se queda hasta concluir toda la jornada escolar y apoya en las actividades similares que hace cualquier auxiliar de educación. Esperando sus preguntas, vamos a ir a medida que va llegando hacia mí,
voy dando respuesta a aquellas que me van preguntando. Vamos viendo, por favor, pueden ser puntuales en sus preguntas para poder respuesta respectiva. Bien, aquí la siguiente pregunta. Dice educativa, los tutores no cumplen con la calificación del comportamiento. Esto, estimado colega, en las escuelas aún tutores no toman con su real función como tutor, su verdadera labor como tutor, debido al parecer las normas que indican que son ellos los que evalúan el comportamiento, pero no van solas, deben estar con el auxiliar o como auxiliar de educación del aula a cargo. Entonces, si no están cumpliendo, sería bueno que usted cumpla su función de presentarle el documento correspondiente con las notas que usted propone, y es el que tiene que ver cómo cumplir esa información, porque no solamente va a ser el informe de tutor, sino también lo que él observa en su estudiante, e incluso se puede enriquecer con la información de los demás docentes de las áreas curriculares. Una pregunta que me dice el horario de labor de la auxiliar de educación en la escuela GEC. Al inicio explicamos que en las escuelas GEC la jornada laboral es de 9 horas pedagógicas del estudiante. En ese sentido, brindar el mayor apoyo posible al estudiante de la escuela, quien organiza de la mejor manera posible a su personal para poder brindar ese acompañamiento durante la jornada de trabajo de los estudiantes, de escolar de los estudiantes. Sin embargo, en los auxiliares que corresponde a plaza orgánica, es decir, de 30 horas, deben cumplir sus 30 horas de trabajo durante la semana. Forma cómo se distribuyen las 30 horas va a depender de cómo se organiza la escuela. En caso del apoyo educativo, ellos sí tienen max de 30 a 45 horas, va a depender de cómo organiza la escuela, también el apoyo de este trabajador. Ellos solamente tienen más tiempo para poder moverse con respecto al horario, ¿no? Tienen que buscar estrategias de tal manera que no se deje al estudiante solo. Los docentes de área deben alcanzar las calificaciones al tutor. Sería lo ideal que cada docente de área brinde información al tutor de cómo se comporta o cómo es el estudiante en el área, ya que el tutor no va a poderlo observar durante todo el tiempo que permanece el estudiante en la escuela. Por ello es importante no la información de los demás docentes de área, sino también de la auxiliar de educación, que en los espacios abiertos, donde se debe visualizar mejor el comportamiento de los estudiantes en los cambios de hora. Acá dice auxiliar y en mi institución educativa yo coloco las notas de comportamiento. Bueno, sería bueno conversar con el director de la institución educativa y explicar quién es el responsable de las notas de comportamiento. Con esto no quiero decir que usted no con notas de comportamiento, usted puede tener en su auxiliar, pero quien la nota final, como les dije al inicio, es el tutor o tutora de aula. Notas de comportamiento al sistema. Quien les da la nota de comportamiento es el tutor, como les dije anteriormente, que consolida la información, quien hace la evaluación final, la final es el tutor, por lo tanto, él debería ingresar al sistema notas correspondientes. Y le pide un apoyo, ¿no? Pero es su función del tutor. Preguntas. ¿En qué debe auxiliar para integrar el comité de tutoría? ¿Y cuál es la formativa del auxiliar? Bien,
En lugar, ¿cómo debe integrar el comité de tutoría? Hemos dicho que un representante de todos los auxiliares puede participar o debe participar en el comité de tutoría para llevar, sobre todo, de qué cosas está observando, qué se puede hacer para mejorar el tema de la convivencia en la escuela y la disciplina en la escuela, porque todos los aspectos lo ve el comité de tutoría. Ahora sería que sea un auxiliar de planta. El personal educativo o el apoyo educativo son generalmente nuevos y no conocen todavía a los estudiantes. Entonces, a mi parecer, debería ser un trabajador que ya conoce el trabajo, al que está más empoderado, que tiene incluso de repente ya experiencia en el comité tutorial anteriormente, ¿no? Y el nivel educativo de preferencia que podría participar en el comité tutorial. La formativa del auxiliar es muy importante. La formación, todos los colegas, todos, desde el director al padre de familia que visita la escuela. Vamos formando a los estudiantes, en primer lugar con nuestro ejemplo. En segundo lugar, brindando la orientación pertinente y oportuna cuando observamos situaciones que deben darse en la escuela. Observar una situación que los alumnos al momento de desplazarse, por ejemplo, empujan entre ellos o escucha verbales que no son apropiados, entonces inmediatamente intervenir orientando a los estudiantes que esa no es la conducta correcta. Y cosas son un poco más graves o delicadas, informar al tutor que responde al estudiante de esa sección. En las formaciones que los días lunes o en los espacios que haya oportunidad, brindación sobre el comportamiento, la difusión de normas de convivencia de la escuela, que ellos conozcan cómo se está evaluando y lo importante que es, sobre todo, conocer las normas de convivencia y cumplirlas, no solamente cumplirlas. Estamos formando también a los estudiantes. Instrucción de un auxiliar para ejercer. Antes solamente se pedía que para hacer auxiliar de educación sería completa. Está viendo que esa es una función muy importante y que los estudiantes y ese personal está en contacto permanente con los estudiantes, es necesario solicitar que el personal ingrese tenga un nivel superior hasta todos estos ciclos de educación para poder darles justamente esta orientación educativa que los estudiantes necesitan. Puede clases en caso de inasistencia de un docente, puede reemplazar a un docente. La función auxiliar son diferentes a las del docente. El auxiliar apoya al docente en lo que compete a formación, es cierto, hemos dicho, pero brindando orientación general. Lo que compete desarrollar logros de aprendizaje son a los docentes. En ese sentido, no podemos cubrir a un docente cuando él está sintiendo como docente, pero sí podemos ser en el aula acompañando a los estudiantes, justamente aprovechando ese espacio para orientación sobre su conducta, sobre el personal, sobre el orden, la limpieza, el cuidado de las cosas de la escuela, difundiendo las normas de convivencia, video, etcétera. Hay muchas maneras de aprovechar ese tiempo de una manera muy rica y todo difundiendo, ¿no?, lo que son las normas y el tema de la disciplina escolar. Entonces, en ese sentido, reemplazar tendría que, entre comillas, decirse reemplazar, porque nos está cubriendo ese espacio, pero se cumple la función del docente porque no compete. A ver, tengo solo 2 años de ser auxiliar, ¿puedo integrar el comité tutorial? Por supuesto que puede integrar siempre cuando sus colegas lo nominen, o sea, el tutor o el director de la escuela, que lo usted. No tanto se refiere a la antigüedad en el trabajo, sino al perfil debe tener la persona que va a guiar el comité de tutoría. Como ustedes han podido observar, que tiene funciones específicas que realizar, entonces es necesario ver cuál es el perfil.
tiene mucho, no tanto que ver la antigüedad en el plantel, sino las ganas, el deseo de querer participar, sobre todo brindar orientación respectiva a los estudiantes. ¿Ya? Pone la nota, es el auxiliar o el tutor, ya lo respondimos, dijimos que finalmente quien decide la nota final es el tutor, quiere decir que el auxiliar no tenga un registro de conducta. Y la pregunta es, ¿cuál es la función del auxiliar cuando un estudiante se accidenta en la hora de recreo? Obviamente, no solamente del auxiliar, de cualquier personal que esté cerca del estudiante, brindar el apoyo inmediato. No podemos ser indiferentes ante una situación de emergencia. Tenemos de apoyar. Pero tratándose que el auxiliar no tiene directamente horas en al aula, se entiende que todos los docentes están en su aula, si hay del centro de salud, ¿no? O a un lugar o a su casa de menor, sería interesante que vaya a la auxiliar de educación, ¿no? Con un personal que le pueda acompañar. El ingresar al aula ante la ausencia del docente, como anteriormente, ingresar al aula, hacer clases, esa es la diferencia. Poder ingresar y aprovechar ese momento para brindar orientaciones necesarias a los estudiantes. Es muy bien, colegas. Lo que debe hacer es clases, hay que diferenciar, porque esa no es su función. Acá hay preguntas similares. El área de educación controla la asistencia de los docentes. El auxiliar hacer firmar el parte de asistencia del aula. Bien, el ABRA controla, hay que tener mucho cuidado cuando lo decimos, quien tiene la función de asegurar, verificar la asistencia de los docentes, el equipo directivo, particularmente el director o subdirector administrativo, quien hay que ver tanto el ingreso del docente y asegurar que el docente esté realizando su función dentro del aula. Ellos los encargados de hacer el seguimiento de la asistencia del maestro como la permanencia en el aula. Entonces, entiendo que en algunos casos solicitan el apoyo de la auxiliar de educación para de los partes respectivos. Mientras en ese aspecto pueden apoyar, pero la función, el control de los docentes. Si el personal de apoyo educativo puede dictar clases. Dice que el personal de apoyo educativo y la educación tiene las funciones. Por tanto, no puede dictar clases porque no es su función. Y acá una pregunta. ¿El auxiliar puede hacer labores administrativas por indicaciones del director? Bien. En educación tienen funciones específicas. Acabo de leerlas en la videoconferencia y el tiempo que les queda es muy poco. ¿Por qué? Porque cada cámara, el auxiliar debe estar en el pabellón que se le asigna. Depende o es responsable quien durante el traslado de los estudiantes de pabellón al otro o de un aula o taller al otro no se dan accidentes, no pasa o los chicos no se golpeen entre sí o los niños van las clases, porque también puede pasar que los chicos se van en espacios, digamos, puntos de la escuela, ¿no? Donde no vemos detrás de los pabellones, de los lugares alejados de los pabellones, y pueden pasar muchos hacia la escuela. Es función del auxiliar ir viendo vigilancia en esos espacios de tal manera de asegurarnos que los chicos estén dentro de sus aulas o de sus talleres. Entonces, obviamente el tiempo que va a tener es muy poco, porque está en el campo trabajando, ¿no? Y es más, es un auxiliar de plaza, por decirlo así, que está contratado, nombrado en plaza orgánica, se queda hasta la 1:30 o 2 de la tarde. Entonces,
el tiempo que dispone es muy poco, porque todavía antes de retirarse, coordinar de repente con el personal de apoyo educativo que se va a quedar hasta más tarde, y llegar de repente a las situaciones de los estudiantes. Entonces, el tiempo que les queda es muy poco. Realmente no sé cómo podría ser estas labores administrativas. Dicen de reiteradas graves, un estudiante se puede retirar. Eso, por los ser colegas, y todos deben un cuadro de registro de incidencias, donde ustedes las situaciones particulares que ustedes observan en la escuela, fecha, hora, nombre del estudiante, qué situación lo que usted observó, ¿no? Y no solo registrar, sino dar informe al tutor. Y que brinde el informe de lo que se ha copiado, que firme el tutor, ahí cuaderno, que está tomando conocimiento de lo que usted le está informando. Y cada vez que sucedan estas faltas, esta información que usted registra sirve como antecedente para cualquier decisión que se pueda tomar a futuro con cualquier estudiante. Conductas es un poco, como les digo, muy complejo, sería otra videoconferencia. Sin embargo, les adelanto que es importante tomar siempre nota o registro de cualquier situación que no está como debe ser. No es importante lo que usted registra, también debe registrar el tutor y elevar un informe al comité de tutoría o al coordinador de la ATI para que él más adelante pueda tomar alguna decisión con el equipo directivo. No siempre tiene que ser retiro del colegio. Existen otras formas de poder abordar este problema. Hay pasos previos. Eso tendría que ser una cosa muy grave, porque ustedes deben conocer que existen normas que protegen al menor, tenga cualquier situación que usted pueda que no responde dentro de lo que es la disciplina de la escuela, pero el niño, la niña, el adolescente tienen derechos y derechos a respetar. Y es la escuela justamente para brindarle esa orientación. Y todos en la escuela debemos dar esa orientación. Es importante la figura de la educación, porque da esta orientación en manera oportuna cuando el tutor está en su aula y no está observando lo que pasa fuera de la aula. Estudiantes que el docente no le permite ingresar a su aula. Por ejemplo, eso está mal. Puede sacar del aula, así como les dije anteriormente que no se puede retirar a un estudiante de la escuela, tampoco se puede retirar a un estudiante del aula. La gente tiene que manejar al equipo, a los estudiantes, de tal manera, a los estudiantes, al grupo de estudiantes, conocer técnicas para poder chicos en diferentes circunstancias. Es muy grave para que el estudiante salga del aula, por ejemplo, está mal, ¿no? Una hemorragia o fiebre, entonces allí sí el auxiliar de educación podría llevarlo al tópico si existe o a las aulas de auxiliares para que mientras que el padre de familia venga a recoger a su niño y le brinda la asistencia correspondiente. Si puede desarrollar clases, o nuevamente el auxiliar de educación tiene la clase preparada, ¿no? Porque puede ser que el docente haya dejado todo el esquema de trabajo listo para que el auxiliar desarrolle. Como les digo, estimados amigos, no cometamos errores. No opción desarrollar clases. Yo sé que muchos de ustedes son profesores, incluso sé que profesores titulados. Y conozco amigos que son titulados hasta tener maestría y siguen siendo auxiliares. En ese sentido, pero en nuestra función, entonces podemos colaborar, dar algún ejercicio que nos dejan para que una hoja de práctica que lista para que los chicos vayan haciéndola mientras que el profesor llega, podría ser, pero es muy diferente a desarrollar una clase. No cada trabajador tiene su propia función y puede haber alguna repercusión
de situación que no vamos a poder manejar luego. Acá me dice integrado, quiere decir que tiene inicial, primaria y secundaria, ¿no? El auxiliar, encargarse de primaria y secundaria a la vez. En el caso, estimados amigos, el auxiliar de educación es personal del nivel secundaria. Función y todo en las escuelas GEC es asegurar que el lanzamiento de los chicos, que la atención de los chicos sea en forma oportuna. Como dicen ustedes, el tiempo que ustedes disponen es poco. Que además, por ejemplo, no solamente es el desplazamiento de estudiantes, sino una hora de refrigerio. Una hora de refrigerio donde es necesario que todos apoyemos para que este momento de refrigerio se dé dentro de las condiciones más. No puede ser que los chicos estén usando mal los servicios higiénicos, puede ser que estén usando mal los espacios que corresponden al comedor, que no están dando donde los residuos alimenticios donde corresponde, jugando con la comida. Entonces allí nosotros vamos a estar realmente vigilándolos, viéndolos, apoyando a los tutores, al comité tutorial, a los trabajadores administrativos, para que todo se dé en una forma eficiente, limpia, ordenada, como debe ser. Y ese tiempo que ustedes tienen, que esa actividad que ustedes tienen, no es como les dije, si va a dar tiempo para poder hacer funciones administrativas, o menos para apoyar el nivel primario. Lo que nosotros vemos claramente, como trabajadores de institución educativa, si vemos que niños de primaria están viendo o malogrando parte de la estructura educativa, están viendo un equipo, están malogrando o están peleando, como no ser auxiliar, sino por ser miembro de la comunidad educativa, tenemos que intervenir. ¿Qué pasa? Vayan a su nivel, quién es tu profesor, etcétera. Significa que estemos atendiendo al nivel primario, sino que estamos dando la orientación oportuna al estudiante porque somos miembros de la comunidad educativa. ¿Qué pregunta acá? ¿Qué hacer con los estudiantes que llegan tarde? Hay muchas estrategias meses en la calle. Porque en la calle a los estudiantes no los dejamos ingresar, sabemos que afuera de la escuela hay situaciones de riesgo. La mamá envía a sus hijos con la confianza de que va a estar dentro de la escuela y que dentro de ellos se siente seguro o segura su hijo. Entonces, si nosotros abrimos la puerta y los niños se quedan afuera, puede pasar cualquier situación grave y somos directamente responsables de lo que pase con el niño o la chica durante el horario escolar. Entonces, queremos ingresar de qué van a hacer de las convivencias que se hayan propuesto en la escuela. Si les ha propuesto que los chicos no pueden entrar al aula porque porque interfieren las clases, por decirlo así, que no debe ser, debe haber una estrategia. De repente, para terminar esa hora, la hora para no interferir, pueden estar en la biblioteca leyendo un libro, ¿no? Darle un trabajo dentro de la biblioteca o una acción para que puedan hacer otra acción educativa, ¿no? Que luego ya ingresar inmediatamente, terminar el cambio de hora, pasan a las aulas. Es importante que el auxiliar tome registro. De hecho, si van llegando tarde, sobre todo aquellos que reinciden, pues se tiene que tomar acciones al respecto desde el comité, pero siempre usted coordinando con el coordinador de la ATI y con el tutor del estudiante que usted está mencionando, pero siempre registre, por favor, esas situaciones. Lenar, por favor, no vayamos a retroceder al siglo pasado de hacer limpiar patio a los chicos que llegan tarde, nos metemos en problemas, colegas, no queremos problemas con los o tenemos castigados o hacerles zapitos. Por favor, esas son costumbres que ya se han superado. ¿Sí? Bueno, contamos entonces. El auxiliar debe contar con un ambiente. Creo que todo trabajador debería contar con un ambiente para dar sus cosas, para poder entrevistar a un padre de familia, una cosa de emergencia, etcétera. Pero el auxiliar no debe permanecer en el ambiente. Sería una
cuestión de emergencia o cosas muy particulares que necesitan los estudiantes para trabajar. Por ideal es que estén siempre en el campo, trabajando, lo que es cuestión que la escuela se organice para hacer casetas, de repente en zonas estratégicas, donde el auxiliar pueda visualizar cómo se están relacionando, desplazando, comportando los estudiantes, porque no todo es fuera del aula. Entonces, dentro de una oficina no va a poder observar esto. Tendríamos que estar fuera. Pero yo entiendo que se no cansa o está bajo la inclemencia del sol o de la lluvia. Entonces, muchas escuelas ya han elaborado casetas para colocar, para que la educación pueda esas casetas y de las mismas tienen una mesita donde van anotando las cosas que corresponden. ¿Puede reunirse con los padres? Claro que sí, puede reunirse, porque pero tiene que coordinar esto con el tutor del aula del estudiante, porque recordemos que quien es responsable del estudiante en última instancia de lo que pasa, su orientación, es el tutor. Yo leo que tiene ustedes mucha razón, con muchos amigos muy buenos que han hecho la labor de tutor durante muchos años, pero tienen que cumplir su función. Tienen la obligación de brindar tutoría individualizada tanto a estudiantes como a sus familias. Pero con esto tampoco notamos el deseo que ustedes tienen de trabajar, de brindar orientación a los chicos, trabajando con ellos cuando es necesario, caso muy específico, y para familia para informar las situaciones que están más los estudiantes. Pero les recomiendo que siempre coordinen con el tutor de la aula. Pregunta de acudir si un estudiante es maltratado. Depende de quién lo maltrate. Si el trato viene de la familia, ¿no? O de sus mismos compañeros, tiene que informar al coordinador de la ATI, particularmente a responsable de convivencia escolar. Es toda una secuencia de acciones que de tutoría, que es el responsable de convivencia, tiene que actuar, cómo debe hacer ante una situación de maltrato de cualquier tipo, sea venga de afuera, venga de adentro, él se va a encargar de si se ve y derivar al correspondiente. Entonces, es bueno también que ustedes, como ustedes conozcan, de que está permitido dar ningún tipo de maltrato, que ni no es maltratado por ninguna persona, ni por su familia, ni por compañeros, muy menos por ningún personal de la institución educativa. Existe todo un proceso administrativo y legal para poder atender estos casos. El auxiliar de educación debe tener un plan de trabajo. Además, no especifica esto, va a depender de cómo se organiza la escuela, ¿no? Si tu escuela pide que tengas un plan de trabajo, tendría en todo caso lo que trabaja el comité tutorial, o de repente muy específico de la función que ustedes realizan, ¿no? No es obligatorio, pero como les digo, no va a depender de cómo se organiza. Tenemos que respetar también las instancias internas. Acá que son muy similares. ¿Quién se encarga de sancionar la indisciplina? No son iguales, ¿no? ¿Quién se encarga de sancionarlas, no? Vamos a decir que existen normas de convivencia. O sea, primero deben ser conocidas por los estudiantes, ¿no? Que no conoce el estudiante. Si el estudiante sabe que debe temprano, tratar bien, es necesario estar realmente recordándole, si es posible, promoviendo que en las aulas se coloquen las normas de convivencia y el reglamento interno. Las faltas disciplinarias son múltiples, se están reviendo. Sería bueno, ¿qué está pasando allí? Analizar qué está pasando allí. Para usted hacer es informar al tutor lo que está observando. Aparte de registrarlo en su cuaderno, informar al tutor o a la tutora de lo que está pasando. Con usted
pueden tomar estrategias, hacer estrategias para abordar este problema. Primero, obviamente, es conversar con el estudiante, ver qué está pasando. Y si no así la situación persiste, se convoca a los padres de familia o a las personas responsables del estudiante. Estas entrevistas con el padre de familia deben siempre registrarse en actas, todo cuando se trata de temas disciplinarios. Y esta reunión no solamente es para quejarse del alumno o de mire, esto está pasando, también para recoger información de cómo el estudiante se estaciona o interactúa en otros espacios, como en el calle o en propia casa. Son las que nos van a dar esa información. Una vez que hemos registrado toda esa información, promovemos la reacción del mismo estudiante y el compromiso del estudiante y el compromiso del seguimiento del cambio por parte de los padres de familia. Anotamos en esta acta y pedimos que firmen los padres y el estudiante. Me refiero todo a sus compromisos. En esta misma acta se debe colocar seguimiento. ¿Cuándo va a ser la próxima conversación, la próxima entrevista? Muchos de los errores y continúa la indisciplina, porque hacemos una llamada de atención al papá, viene, él siente que le estamos acusando, que le estamos haciendo sentir mal con su hijo, pero le ponemos de estrategias para ayudar a su hijo, y tampoco no le hacemos seguimiento. Así su niño esté porse bien o mal, debemos darlo a lo más en semana, para hacer en conjunta con el padre de familia cómo va el avance de la conducta de su hijo. Y hace por lo menos 4 semanas seguidas, todo mediante actas. Estas reuniones podemos decir, ¿no? Mire, esa semana se ha dado así, pero mire, he visto un pequeño cambio, que es el de acá. Eso, papá, y motiva al estudiante a seguir mejorando. No dar informes negativos a los padres de familia. También veamos la parte positiva. Esto alienta a los padres. Los papás no quieren asistir a reuniones, a las citas que se hacen en la escuela, porque tienen temor de lo que le van a decir respecto a sus hijos. Entonces, el abordaje con los papás hay que tener mucho cuidado, por eso hacerlo siempre en coordinación con el tutor, para no tener errores, y coordinando con él, de la mano, trabajando siempre de la mano con el tutor y tutora. Vean que el tiempo que tiene disponible el tutor para poder hacer con él de repente esta reunión junta, porque te va el tutor para que informes también de lo que has observado en la conducta de su hijo. Entonces, hagamos la acta conjunta y hagamos el seguimiento. Si no viene nadie en una situación reiterada, 2, 3, 4, 5 veces, se ha convocado al papá, sabemos que ese niño vive solo, que nadie se ocupa de él porque papá está en Argentina trabajando, la mamá se ha ido tiempo de la casa, etcétera, porque suele suceder, entonces ese niño está en abandono moral. Y en caso, se informa al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables que hay un menor de escuela que está en situación de abandono moral, pero ello vas a juntar todo lo que has observado en tu cuaderno de registro de asistencia de situaciones de incidencias, todo fotocopias, sus informes, más informe del tutor y de todos los tutores. Ese documento iba, obviamente que en base a ese trabajo no vas a ser tú, sino el tutor y el coordinador a quien le corresponde, no al auxiliar. Pero sí, la información que brindes es muy importante. Y ya las últimas, ¿qué tenemos que dice? A ver, ¿cómo va a auxiliar el comportamiento? Bien, directiva la 004 5, que nos da unas pautas para evaluar la conducta. Estas son, viendo en la pantalla, puntualidad, presentación personal, cuidado del patrimonio institucional, respeto a la propiedad ajena, orden, limpieza y respeto a la convivencia. Pero estos no son los únicos indicadores. La escuela también puede proponer sus propios indicadores respecto a la evaluación de la conducta, y eso va a depender de la visión que tenga el PI, porque la escuela quiere formar un tipo de ciudadano y en función a ello, de repente, prioriza ciertos aspectos morales,
Los auxiliares y tutores deben conocer cuáles son esos indicadores que la escuela propone. Entonces, como dije anteriormente, ustedes tienen un registro grande, un registro auxiliar de comportamiento que van a entregar al tutor. Y el tutor va a tener que consolidar este informe que ustedes presentan con otra información, tanto los docentes como de sí mismo, para consolidar y subir a la plataforma de CIACI. Si un auxiliar con título puede ascender a docente. En este momento no tengo acá una norma, ¿me permiten esto? Ya. El Decreto Supremo 008-2014, Minedu, les recomiendo que lo lean, colegas. El Decreto Supremo 008-2014, Minedu, en el artículo 218, dijo a cargo docente. Los áreas de educación que cuentan con título de profesor o licenciado en educación postular a los concursos públicos para acceso a la carrera pública magisterial. Para lo necesario que renuncie al cargo de auxiliar de educación, exista incompatibilidad horaria y de distancia. El auxiliar puede además desempeñarse como docente, siempre cumpla con los requisitos y acceda al cargo, bajo los criterios establecidos en la ley y no exista incompatibilidad horaria ni de distancias. Quiere decir, estimado colega, que usted sí puede postular, no es directamente, sino postula usted a una plaza de docente, incluso puede hacer doble función, en mañana como docente y en la tarde como auxiliar o viceversa. Pero como anteriormente, no es directo el ascenso, sino hay que pasar por un proceso de evaluación previa. Ya nos vamos con las últimas. A ver, voy a responder esta. Ya. Dice, ¿es lo mismo tutor y asesor educativo? Muy bien, la pregunta es importante porque se está viendo esa situación. En algunas escuelas, antiguamente, no había hora de tutoría. Todos los docentes, como ahora, tenían la obligación de brindar orientación educativa. Se creó la figura del asesor educativo para aprender en forma personalizada a los estudiantes, para poder organizarlos para hacer actividades académicas, recreativas, promociones, etc. Sin embargo, hasta que existe la figura del tutor, que realiza todas las funciones, ya es necesario la figura del asesor educativo. En ninguna norma existe esta figura, no existe el asesor educativo. Lo único que existe es el tutor. El tutor es el que va a dar orientación grupal, orientación individual, orientación a las familias, incluso dentro de la organización grupal tenemos las asambleas de aula, que son de realizar sesiones de tutoría una vez cada trimestre o bimestre de escuela. Él puede promover que sean los estudiantes en su propia asamblea de aula, obviamente con la presencia del tutor ahí, pero él no dirige, sino los mismos estudiantes, para tocar temas que les interesa a los chicos, ¿no? Entonces pueden tocar temas como las actividades recreativas, de su promoción, o la evaluación de las normas de convivencia, cómo están relacionadas entre ellos. Entonces, no existe figura de asesor, solamente tutor. De esto estamos respondiendo a preguntas, estimados con las auxiliares de educación. De trabajo, el rol que ustedes cumplen es muy importante. Esperemos que mejoren las condiciones para ustedes. Con mucho desde el equipo de educación hemos dado esta videoconferencia para ustedes, para que estén actualizados sobre el trabajo que se realiza desde la tutoría y orientación educativa, que en la JEC se denomina Atención Tutorial Integral. Entonces, muchas gracias con ustedes, a Violeta Sutargas, especialista de tutoría y orientación educativa, y a mí me acompaña en la parte técnica David Reyes Cayahuach.
Buenos días.